Bien, hoy día vamos a meditar en algo muy bonito, algo muy interesante que la palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos dice. Pero antes, a ver, nadie abra su Biblia todavía. Antes quiero hacer una encuesta. A ver, si yo les preguntara entre los salmos, entre todos los salmos, ¿cuántos salmos son en la Biblia? 150. Entre todos los salmos de la Biblia, a ver, díganme, ¿qué salmo es que conocen más? ¿Qué salmo conocen ustedes? Salmo 23. ¿Quién da más? ¿Ya? A ver, ¿alguien más sabe otro salmo que me pueda decir? Salmo 27. Ya, está bien. Por aquí, a ver, ¿qué salmo conocen ustedes? ¿Ah? Varios. 150. Ya, a ver, por ese lado, ¿qué salmo conocen? El 8. ¿Cómo comienza el Salmo 8? Uy, ya le puse en aprietos. Ya. Muy bien, ya. Ahí atrás, alguien está levantando la mano. El Salmo 1. Ya, yo iba a decir el Salmo 151. ¿Ya? Aquí, 40, 91. Ya, pero la verdad es que el Salmo que la mayoría de las personas conocen, y tanto aquí, a ver si alguien retira esto, pero a nivel mundial, a nivel general, creo que el Salmo más conocido es el 23, ¿no? Y se le conoce como el Salmo del Pastor. Entonces quisiera que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 23, y ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Y el tema de hoy es conociendo al pastor. Ese es nuestro tema de esta ocasión, de esta mañana, especialmente para la señora que nos acompaña hoy día, para los amigos que están con nosotros de repente por segunda vez aquí en la iglesia. El tema es conociendo al pastor, y basado, como ya hemos dicho, en el Salmo 23, ¿no? Este salmo nos presenta el gran amor de Dios y se divide en dos partes, ¿ya? El salmo se divide en dos partes. En la primera parte se habla de Dios como el pastor, y eso lo podemos ver en los primeros 4 versículos, ¿ya? Del 1 al 4, allí se presenta Dios como el pastor. Y en la segunda parte, que son los versículos 5 y 6, allí se habla de Dios como el anfitrión. Muchos piensan como que todo el Salmo se trata solamente del pastor, pero en realidad el Salmo tiene 2 secciones. La primera, Dios como el pastor, y la segunda, Dios como el anfitrión, ¿correcto? Y el Salmo presenta una combinación de imágenes contrastantes que cubren 2 aspectos de la vida diaria. Uno de ellos es la vida al aire libre, ¿no? Es decir, la vida del pastor que está en el campo con sus ovejas, al aire libre. La otra parte, versículos 5 y 6, que hemos dicho Dios como anfitrión, eso nos habla sobre la vida bajo techo, es decir, la vida dentro de una casa, ¿se da cuenta? Entonces vamos a ver primero la parte que dice Dios el pastor, y comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí David, que es el rey de Israel, y ustedes saben que él en su juventud, él había pastoreado ovejas. Es decir, que David podía cantar este salmo. No olvidemos que los salmos son canciones, los salmos son
cánticos que elevaban los hebreos al Señor, y muchos de los salmos fueron compuestos por David. Él, cuando era jovencito, él pastoreaba, él cuidaba ovejas. Y yo estoy seguro que muchas veces mientras él contemplaba, miraba a sus ovejas, con toda seguridad él pensaba en Dios como su pastor. Y aquí se le presenta a Dios como un pastor. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice claramente que Él es el buen pastor y es el que da su vida por las ovejas. En una conversación que Jesús tuvo con los fariseos, en San Juan capítulo 10, versículo 11, y va a aparecer ahí en la pantalla, Jesús decía: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No pierdan de vista que esto era una confrontación, era una disertación que tuvo Jesús con los fariseos, y él les decía a ellos que él mismo, personalmente, él es el buen pastor. Pero lo interesante aquí es que él su vida la da por las ovejas. Así nomás nadie está dispuesto, nadie está listo a dar su vida por otro, ¿verdad? Difícilmente una persona libremente y voluntariamente va a estar dispuesto a dar su vida por otro, pero eso lo hizo Jesús. Además, allí mismo, si ustedes van al versículo 14, allí dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, que Jesús tiene entre todas las ovejas que hay en el campo, que hay en el mundo, Jesús tiene sus ovejas. Quiere decir que algunas ovejas no son de él, algunas ovejas no le pertenecen. ¿Se da cuenta? Porque claramente dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y qué bonito es que en el Salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Cuando habla de Jehová, podríamos decir ese término, el Señor, porque esa es otra forma como se puede traducir Yahvé en el español. Podríamos decir el Señor. Eso nos habla de la divinidad de Dios, la divinidad del pastor. ¿Se da cuenta? Y cuando dice Jehová es mi pastor, la palabra pastor allí nos habla acerca de su humanidad, es decir, la parte humana desde el punto de vista terrenal, un pastor de ovejas, alguien que cuida las ovejas. Y algo resaltante aquí que quiero que ustedes observen es que David podía decir: Jehová es mi pastor, ¿no? Y eso habla de una relación personal, eso nos habla acerca de una intimidad, ¿no?, personal que tenía David con Dios. Si volvemos ahí a Juan capítulo donde estábamos mirando hace un ratito, en el capítulo 10, versículos 27 al 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Algo muy interesante aquí que dice Jesús es que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen. Ustedes saben que los pastores normalmente le ponen nombre a sus ovejitas. ¿Sabían eso? Los pastores le ponen nombre a sus ovejas, ¿no?
alguna por ahí se llama Chabela de repente, ¿no? Entonces por ahí está Chabelita comiendo su pastito, ¿no? De repente por ahí hay otra que se llama Frida, ¿no? De repente por ahí hay una oveja macho, ¿no? Y de repente se llama, a ver qué nombre le ponemos. ¿Ah? Panchito. Ya, ok. Bueno, entonces él llama a sus ovejas Chabela, ¿no? Frida, Pancho, y así, ¿no? Y cuando él llama a las ovejitas paran sus orejitas y escuchan la voz del pastor y van hacia él, ¿no? Entonces las ovejas oyen la voz de su pastor y Jesús dice que él las conoce y le siguen. Qué importante es eso. Y además dice Jesús que él les da vida eterna, ¿no? Notemos eso nuevamente que David dice, Jehová es mi pastor. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede decir que el Señor es su pastor? ¿Usted tiene esa convicción de que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Él es su pastor personal? Ahí en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David tenía esa convicción de que Dios podía hacer esas cosas en él, porque él tenía una verdadera relación personal con Dios, con su pastor. Él podía decir que el Dios que creó el mundo, el Dios que hizo el universo, ese Dios era su pastor, ¿no? Él podía decir que el Dios que creó los animales, tan hermosos animales, las estrellas, el Dios que hizo las flores con tantos diferentes detalles, diferentes diseños, diferentes colores e inclusive olores que tienen las flores, ese Dios era su pastor. Él podía decir, aquel que hizo las hermosas aves, los hermosos peces que hay en el mar, en los ríos, ese Dios era su pastor. Y yo te pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo? Que el Dios que creó el universo, que creó los planetas, las estrellas y este mundo en el cual vivimos, tú podrías decir, ese Dios todopoderoso, todo sabio, Él es el pastor de tu vida. El pastor conduce a sus ovejas a un lugar de refrigerio. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Es decir, aguas tranquilas, ¿no? Aguas de reposo, aguas tranquilas que contrastan con las corrientes ruidosas de una parte y aguas repugnantes, estancadas de otra parte. El Señor es el que puede llevarnos a esas aguas de tranquilidad en contraste con este mundo convulsionado, este mundo ruidoso en el cual nosotros vivimos. Y es que todos nosotros, usted mismo, usted misma, todos necesitamos tener descanso en medio de las pruebas y las dificultades. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene dificultades? Y aquí David expresa que Jehová Dios es quien le daba el descanso que él necesitaba. El descanso que usted y yo también necesitamos. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús
está deseoso de darnos el descanso espiritual y emocional a cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Allí Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos. Es decir, la invitación de Jesús es para todos, es para usted también. Dios no hace acepción de personas. Todos valemos delante de los ojos del Señor. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ante la realidad de una vida cargada, una vida llena de sufrimiento, llena de preocupaciones, las personas van a los médicos, van a los brujos, van a los curanderos, ¿cierto? La gente va a los psiquiatras, buscan a los psicólogos. Hay muchos que hoy en día inclusive recurren al yoga. Han escuchado acerca del yoga, ¿no? Y libros de autoayuda y un montón de métodos y formas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando encontrar la paz, la tranquilidad. Y hasta toman pastillas, toman calmantes. Algunos ni siquiera pueden dormir bien, tranquilos en la noche, ¿no? Porque están llenos de preocupaciones y de angustia. Pero Jesús dice que Él es el que puede darnos el descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Déjeme decirle, amigo, amiga, el único que puede darle a usted el verdadero descanso profundo en su espíritu, en su alma, en su ser, el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Y no hay otro, no hay otra forma. Dios conoce cuáles son nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Yo no puedo saber. Ninguno aquí puede saber verdaderamente qué es lo que a usted le carga, qué es lo que a usted le angustia. Los únicos que lo saben bien son usted mismo y nuestro Creador, ¿verdad? Y a Dios le interesa nuestra vida y está deseoso de ayudarnos y de darnos el descanso que necesitamos. Además, todos nosotros necesitamos de alguien que nos oriente con un consejo o con una instrucción. La tarea de un pastor de ovejas, no estamos hablando de un pastor de iglesia, la tarea de un pastor de ovejas, de animalitos, es cuidar de ellas, guiarlas para que vayan por caminos seguros, libres de peligros. Ahí mismo en el Salmo, los versículos 2 y 3 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, el pastor va a estar allí, conduciéndote a aguas limpias, aguas en reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, el pastor que cuida ovejitas, que cuida animales, ese pastor tiene la función de guiarlas, de indicarles el camino seguro por donde deben ir. Igualmente usted y yo necesitamos una palabra de guía, de dirección, una palabra de consejo. La frase allí, confortará mi alma, presenta un profundo conocimiento de la acción del buen pastor. Es decir, David
el que compuso este salmo, él conocía eso. La frase indica todos los cuidados que solamente Dios puede tener para dar nueva vida a la persona, para restaurar su cuerpo, para restaurar su espíritu, para restaurar su ánimo, para darle esperanza en el futuro. Usted y yo necesitamos eso. Esta verdad se cumple en las acciones que hizo el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Dios como pastor acompaña a las ovejas en los momentos más terribles de dolor y peligro. Eso lo vemos en el versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con toda seguridad, David había tenido esa experiencia. ¿Cuántas veces él habría estado con sus ovejas ahí de repente en medio de un valle peligroso, donde probablemente habían fieras, animales peligrosos que podrían causar daño a las ovejas e incluso a él mismo? Probablemente podría haber ladrones, podrían haber gente mala que querría robarle las ovejas y tal vez, como pasa hoy en día aquí en el Perú, podrían hasta quitarle la vida, podrían matarle a él por robarle una oveja. El versículo no dice que vamos a estar libres de situaciones difíciles. El versículo no dice eso. Tampoco dice que Dios nos va a librar de el peligro de la muerte. Lo que el texto dice es que Dios va a estar con nosotros en medio de esas circunstancias. Creo que ninguno de nosotros quiere morir, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quieren morir? Se ríen, ¿no? Nadie quisiera morir, pero déjeme decirle, ese momento va a llegar. Nos guste o no, ese momento, ese día va a llegar. Necesitamos estar preparados para ese día. En cierta ocasión, el Señor Jesús prometió que si creemos en Él, pasaremos a una buena vida. Una vez, en una disertación con los judíos en San Juan capítulo 5, versículo 24, San Juan 5, 24, Jesús discutía con los judíos y les dijo lo siguiente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Es decir, tenemos esa promesa de que el Señor va a estar con nosotros en medio del peligro e incluso frente a la muerte. Y Jesús nos está diciendo aquí que si alguien oye su palabra y cree en el que le envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La Biblia es muy clara, la Biblia enseña que para aquellos que mueren sin Cristo, sin salvación, la Biblia nos enseña claramente que esas personas no tienen esperanza. Están perdidos por la eternidad y les espera un día de juicio ante los ojos de Dios. El día cuando Jesús resucitó a Lázaro, hablando Jesús con una de las hermanas de Lázaro, ella se llamaba Marta, en San Juan capítulo 11, versículos 28,
25 y 26, San Juan 11, 25 y 26, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Observen eso. Jesús dice que Él mismo es la resurrección. Es decir, que Él tiene el poder, tenía el poder para resucitar y Él tiene el poder para resucitar a otros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso creemos nosotros, los cristianos. Eso creemos nosotros, los creyentes. Creemos que cuando un individuo, hombre o mujer, que ha puesto su confianza, ha puesto su fe en Jesucristo en esta vida, creemos que cuando esta persona fallece, creemos que su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Como dice aquí Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el espíritu de esa persona va a la presencia de Dios. Y no es un espíritu que está dormido o que está inconsciente. No, creemos que esa persona muere y su espíritu va con Dios y allí puede ver, puede escuchar, puede percibir todo lo que ocurre a su alrededor y allí él podrá ver seguramente el rostro de Jesús, podrá ver a los ángeles, podrá ver a los otros creyentes que ya se fueron, que ya murieron antes que él o ella, ¿se da cuenta? Es decir que si usted tuviera que morir, si nosotros tuviéramos que morir, creemos que si somos creyentes iremos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Pero Jesús no solo promete la vida en el cielo, Él también promete que mientras estemos aquí en este mundo, tendremos una vida verdadera con Él. En San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús le dijo a los fariseos lo siguiente, les dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece? David en su salmo decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, él estaba confiado, él estaba seguro que el Señor le iba a proveer, le iba a dar todo lo que él necesitaría en la vida. No tanto todo lo que él querría, sino todo lo que él iba a necesitar. Hoy en día las personas se desesperan, la gente quiere tener, ¿no? Por esa razón muchos trabajan, se esfuerzan, quieren tener mucho dinero para poder comprarse muchas cosas, ¿cierto? Pero se dan cuenta que una vez que ya tienen esa cosa que querían, cuando ya lo tienen, ya lo están viviendo, lo están experimentando, después de 3 días o una semana ya se acostumbran tanto a esa cosa que ahora dicen, no, ya quiero otra cosa. ¿Han escuchado ustedes hablar de un multimillonario norteamericano que ya falleció hace muchísimos años, el señor Rockefeller? ¿Han escuchado hablar de él? Usted lo conocía, parece. Bueno, un hombre con mucho dinero, dueño de empresas, un hombre que tenía propiedades por aquí, por allá, ¿no? Un hombre con mucho dinero, muchísimo dinero. Ustedes no se podían imaginar
tanto dinero que él no sabía si ayer tenía más que hoy día o si hoy día tenía más que ayer. Y en una ocasión él había ido a una conferencia de gente adinerada, de gente profesional, de ricos, y entonces ahí estaban los de la prensa, estaban los reporteros, y uno de ellos alcanzó a acercarse al señor Rockefeller y le dijo: señor Rockefeller, usted es uno de los hombres envidiables en el mundo. Usted es considerado como uno de los hombres más ricos en el mundo entero. Usted tiene de todo lo que usted quisiera, usted tiene. Le voy a hacer una pregunta, dijo el reportero. ¿Qué es lo que usted desea más? ¿Qué es lo que usted quisiera? Y entonces Rockefeller le dijo: un poquito más. Eso fue su respuesta. El hombre más rico del mundo, diciendo que él quería un poquito más. Quiere decir que el corazón humano, la mente humana, no se satisface con las cosas materiales. ¿Se da cuenta? Pero David podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús le decía a los fariseos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las ovejas tampoco se espantan porque el pastor está con ellos y además lleva una vara, un instrumento, ¿verdad? Ahí en el Salmo, versículo 4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces las ovejitas no se espantan. Ellas, cuando ven la vara, eso les recuerda que tienen su pastor, un instrumento que él usa para dirigir, para rescatar, para proteger e inclusive para castigar de vez en cuando. Además de la vara, el pastor lleva un cayado y ese cayado les inspira confianza. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre la vara y el cayado? Bueno, la vara es larga, es recta, ¿verdad? En cambio, el cayado es más largo, es más grande y en un lado, en un extremo, tiene una curva, ¿cierto? Es como si fuese una J al revés, ¿se da cuenta? Y entonces esa curva, ¿para qué sirve? Bueno, cuando las ovejitas a veces se desbarrancaban y se quedaban ahí atracadas entre algún arbusto, algún arbolito, lo que sea, entonces el pastor se acercaba hasta ellas y con esa parte curva del cayado las agarraba del cuello y de ahí las podía rescatar. ¿Se da cuenta? Por eso David podía decir: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo le pregunto, ¿no quisiera usted esas cosas para usted? ¿No anhelaría usted sinceramente conocer, como David, conocer de manera personal al buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas? La palabra de Dios nos enseña claramente que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo y Él se fue a esa cruz y ahí en la cruz Él murió tomando nuestro lugar. Él murió allí suplantándonos a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Dios cargó sobre su Hijo Jesucristo, Él cargó el pecado de todos nosotros, de tal manera que mediante su muerte, mediante su sacrificio, Él estaba pagando por nuestras maldades, por nuestros pecados. De tal forma que cualquier persona que
pone su fe, pone su confianza en Jesucristo, la Biblia dice que esa persona recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿No quisiera usted tomar esa gran decisión de recibir al Hijo de Dios en su vida, al buen pastor que su vida da por las ovejas? Decíamos al inicio que el Salmo se divide en dos partes. Hemos terminado la primera parte, Dios como el pastor, pero la otra parte es Dios el anfitrión. La primera parte se desarrolla al aire libre, en el campo. La segunda parte puede ser en una casa, en una choza, en un edificio, pero es un lugar cerrado. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí tenemos la figura de alguien que es el anfitrión, es el dueño de la casa, es alguien que ha recibido un huésped, ¿se da cuenta? Y el anfitrión le prepara una comida, ¿cierto? Ají de gallina, de repente, ¿ya? Dice, aderezas mesa. ¿Qué significa aderezar? Aderezas. Que está preparando, está cocinando, ¿no? Aderezas mesa. Da la impresión como que es una persona que ha ganado una batalla, ha ganado una pelea y ha traído a sus enemigos, los ha traído como prisioneros y los tiene ahí delante, ¿se da cuenta? Porque dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, ¿no? Pero también dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la cultura oriental, especialmente en la época de la Biblia, la invitación a comer no solo era un gesto de hospitalidad, sino también de solidaridad y de unión. Es decir, que este huésped se siente bien recibido, se siente bien cuidado por su anfitrión. En la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesús desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por esa razón es que Él está a la puerta de nuestro corazón, llamando para que lo dejemos entrar. En el último libro de la Biblia, a ver, ¿cuál es el último libro de la Biblia? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ahí tenemos un hermoso texto de la palabra de Dios. Y son palabras de Jesús. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso. Dice Jesús que Él está a la puerta y llama. En una ocasión, en un museo, había una gran exposición de pinturas, de cuadros. Ahí habían como 20 o 30 pinturas, hermosas pinturas. Y también el pintor estaba presente. Y tenían unos brochures, ¿no? Tenían ahí unos pequeños folletos y el pintor firmaba, él ponía ahí su autógrafo. Entonces había una pintura allí y un caballero estaba contemplando la pintura, estaba mirando ahí la pintura, casi como 40 minutos observando, mirando, se acercaba a mirar, la miraba de lejos. Ahí estaba observando, pero él dijo, en esta pintura hay un error. Y se trataba de una puerta, en la pintura era una puerta, y Jesús estaba afuera tocando la puerta.
¿Se pueden imaginar ustedes esa imagen? Una puerta y Jesús ahí tocando la puerta. Entonces él dijo, voy a conversar con el pintor. Se acercó donde el artista y le dijo, caballero, le felicito. Las pinturas, los cuadros de su exposición son hermosísimas. Pero he estado observando esa pintura allí y veo un error. A ver, vamos a mirar. Entonces lo lleva hasta donde estaba la pintura y ahí estaba Jesús tocando la puerta, pero la puerta no tenía perilla. ¿Se da cuenta? Entonces él le dijo, lo que yo observo es que a usted se le olvidó pintar la perilla. Ah, caballero, qué interesante su observación. Pero déjeme decirle que la perilla está. El asunto es que la perilla está por dentro. ¿Cuál es la enseñanza? Es que Jesús está tocando a la puerta. Pero ¿quién tiene que abrir la puerta? Nosotros tenemos que abrir la puerta. ¿Se da cuenta? Jesús no va a venir a empeñones, a la prepo, a golpear la puerta y meterse en nuestra vida, ¿correcto? Sino que nosotros, Él está tocando a la puerta. Pero somos nosotros que voluntariamente y por nuestra propia decisión tenemos que abrirle la puerta. Y Él dice, he aquí yo estoy. Es decir, todos los días Él está. Si usted lee este versículo hoy o lo lee mañana, cada día de su vida Jesucristo está tocando a la puerta de su vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se da cuenta? Es decir, Él quiere tener una cena con nosotros. Él quiere tener una relación personal con usted. Además, en el Salmo dice, unges mi cabeza con aceite. El acto de ungir, es decir, echar aceite perfumado sobre la cabeza del invitado, era un acto de amistad. Es decir, el anfitrión no solamente le invita a una comida, sino que inclusive derrama sobre su cabeza, derrama aceite. Y luego dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De acuerdo con este versículo, el bien y la misericordia le acompañarán al creyente a lo largo de su vida. Creemos durante la vida aquí en la tierra, pero también en la vida allá en la presencia de Dios. El destino maravilloso del creyente, el destino maravilloso para usted, amigo, amiga, es vivir para siempre en la casa de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, la Biblia dice, primera de Juan 5, 11 y 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, que en este mundo en el cual vivimos hoy hay millones de personas que han encontrado la vida en Jesucristo. Pero tristemente la realidad es que hay millones también que aún no tienen la vida en Cristo. Podríamos decir que el mundo está dividido en dos. Los que ya han creído, que ya están salvados,
y los que todavía no han creído y que están perdidos. Los que ya tienen la vida eterna, los que todavía no tienen la vida eterna. Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros, le invita a usted, amigo, amiga, le invita para que usted reciba el regalo de la vida eterna. Y ese regalo, esa vida eterna, solamente está en Jesucristo. Quisiera invitarle que allí en su asiento todos puedan inclinar sus rostros, sus cabezas, cierren un momentito sus ojos, mediten en lo que acabamos de decir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Tiene usted ya esa seguridad? ¿Tiene usted ya esa certeza de que al morir su espíritu irá con Dios? Usted podría decir que usted tiene ya una vida plena, que está viviendo la vida en plenitud, con gozo, con alegría, con esperanza. Podría usted decir como Pedro, que dio su testimonio, que usted podría tener sentido, su vida puede tener sentido con Cristo. Yo quisiera que usted ahí, en lo íntimo de su corazón, haga esta oración. Repita en su mente esta oración. Amado Dios, en esta mañana reconozco que tú y solo tú eres el Dios verdadero. Reconozco que tú eres el pastor de nuestras almas, de nuestras vidas. Y reconozco que soy pecador, pecadora. Te he fallado, te he desobedecido. He pecado muchas veces a lo largo de mi vida. Te he ofendido, Señor, con mis actitudes, con mi conducta. Pero en esta mañana comprendo, entiendo que Jesucristo, Él es el buen pastor que ha dado su vida por mí, que ha muerto en mi lugar en la cruz. Reconozco que Él es mi Salvador. Él es mi rescatador. Y en este día yo creo sinceramente, de todo corazón, yo creo que Jesucristo es mi Salvador y le acepto, le recibo en mi vida. Acepto su sacrificio, su muerte en la cruz, en mi lugar. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por rescatarme. Y, Señor, te suplico, te ruego que me des tu espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Límpiame de todo pecado, de toda maldad. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Yo quiero vivir para ti de ahora en adelante. Yo quiero servirte. Yo quiero ser fiel a ti todos los días del resto de mi vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí en la cruz mediante Jesucristo. Amén.